Buenos días, estimados. Por favor, me señalan si se escucha claramente el audio, por favor. Sí, profesor, se Buenos escucha días, bien. sí, sí, profe. Sí, a ver, disculpen, el día de hoy voy a tener que dictar sin cámara porque estoy teniendo problemas de conectividad. Pero sí se escucha, ¿no? Y sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, profesor. Ah, muchas gracias, auxiliar. A ver, entonces empezamos a ver un momento, por favor. Bien, ya. Entonces, tenemos el primer texto. Mis estimados, por favor, hay que concentrarnos un poquito en este primer texto. Es un poquito especializado en lingüística, pero no difícil de comprender. Bien, entonces hay que leerlo de forma detenida, de forma calmada, por favor. Empezamos a ver, nos dice el texto. La extensión metafórica produce la polisemia. Los dos significados se derivan de la misma raíz y uno es una extensión del otro. Bien, entonces, a ver, parte por parte para entenderlo. Bien, entonces, a ver, la primera idea aquí importante es que para que se produzca la polisemia es necesaria la metáfora o la proyección o extensión metafórica, como te dice aquí. ¿Correcto? Luego de esto, el texto te da ya un significado implícito de la polisemia. Te dice dos significados o los dos significados que se derivan de la misma raíz. Y uno es la extensión del otro. Entonces, en la polisemia van a existir dos significados, ¿correcto? Un significado central y el otro significado periférico. Un significado central que permite la derivación o la creación de otro significado llamado periférico, pero dos significados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, sigamos, a ver, nos dice el texto. Sin embargo, dado que la metáfora trata la transferencia de a veces una sola característica, la de suciedad en el caso de cochino, por ejemplo, y no la forma de su cola, su baja estatura, etcétera, y cruza dominios de un animal a un ser humano, de una parte del cuerpo a un objeto no relacionado con el cuerpo, del espacio al tiempo, puede resultar difícil acusar, es decir, determinar aquí, nos quiere decir acusar, los diferentes usos como polisemia. Entonces, a ver, ¿qué nos dice esta primera parte? Nos detenemos aquí un momento. A ver, la polisemia, ¿no? En la cual, pues, nosotros podemos observar diferentes significados para un vocablo, para una palabra, dado que, como ya sabemos, a partir de la primera idea, opera una extensión metafórica, y en la extensión metafórica o en la metáfora, suele solamente compararse o transferirse una característica y suele pues hablarse de dos dominios diferentes. Cuando se refiere aquí el texto a dominios, se está refiriendo a diferentes conceptos. Por ejemplo, ¿no? Te dice animal y ser humano, ¿no? Diferentes conceptos. Entonces, como suelen emplearse estos factores, a veces es difícil, te dice el texto, entender que estamos frente a un proceso polisémico. Bien, porque no es fácil determinar, pues, estos factores metafóricos, o no es fácil ver la metáfora que está operando, ¿correcto? Entonces, por eso resulta a veces difícil ver estos procesos polisémicos. Ahora bien, ¿cuál es la idea que sigue ahí estando de manera implícita? Que la metáfora, pues, no es importante para que la polisemia se dé. Bien, continuamos entonces. Son o son
abstracta, como los precios. Entonces, fíjate tú, en esta pequeña parte donde te plantean diferentes preguntas, aquí, bien, ya se está introduciendo otro problema. Un problema referido a la polisemia, pero en contraposición, en contraste con la homonimia, como te puedes dar cuenta en la idea siguiente. ¿Cómo así? A ver, te están hablando de ciertas palabras que potencialmente tienen diferentes significados. Y entonces nosotros, a partir de lo que hemos leído desde un principio, diríamos, ah, profe, entonces, polisemia. Bien, polisemia. Y aquí surge un problema respecto al texto. Siempre cuando hablamos de una palabra que tiene diferentes significados, ¿estamos hablando de polisemia? No. Bien, también se puede hablar de homonimia, como te puedes dar cuenta en lo que se ha señalado en esta parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profesor, entre polisemia y homonimia? Si aquí me están señalando que son dos extremos y la extensión metafórica es la parte intermedia, ¿no? La parte intermedia de este continuo. ¿Cuál es la diferencia, profesor? Bueno, esa diferencia la vamos a ver a continuación. A propósito también, mediante la imagen. Bien, mediante la imagen. Por ejemplo, en la imagen tenemos no una palabra vela para un significado, bien, para, por ejemplo, esta parte del barco que sirve para estabilizar, bien, y vela, este instrumento que nos sirve para alumbrar, ¿no? Para dar luz. Tenemos, ¿no? Ese ejemplo de homonimia, pero también tenemos un ejemplo de polisemia. Hoja, la parte, pues, ¿no? De un árbol, y hoja, ¿no? Esta herramienta que nosotros utilizamos, pues, en la vida académica, ¿correcto? Entonces, desde ahí ya vamos vislumbrando cuál es la diferencia entre homonimia y polisemia. Mientras que en homonimia, la palabra, ¿no? La palabra que refiere a diferentes significados está refiriendo significados totalmente diferentes, no guardan alguna relación. En polisemia sí, ¿no? Porque te das cuenta que hoja, por ejemplo, es una parte, ¿no? Es una parte del árbol, y hoja, referido a este instrumento que usamos, pues, en el plano académico, está referido a una parte de todo, pues, ¿no? Un cuaderno o otro instrumento. Bien, entonces, la polisemia sí es una relación, mientras que en homonimia no, correcto, simplemente es una palabra, bien, que refiere diferentes significados, pero que no tienen alguna relación. En la homonimia, en la polisemia, perdón, sí. Bien, a ver, hasta aquí se está entendiendo, mis estimados. Señores, a ver en el chat, ¿se está entendiendo? Estoy explicando de esta manera el texto porque es un poco, pues, no especialista del campo de la lingüística. Señores, a ver, ¿se está entendiendo en el chat? A ver, señores. No, me dice Soledad, sí, pero se escucha entrecortado. Bien, es que estoy teniendo, no sé por qué estoy teniendo problemas de conectividad hoy día, pero a ver, sí se ha entendido. Ya, a ver, si es que en algún momento se corta el audio, por favor me lo dicen a través del chat, ¿bien? Pero sí se está entendiendo, por lo menos, ya, a ver. Entonces continuemos. Nos dice lo que sigue la lectura. A ver, la figura presenta un resumen de la relación entre la homonimia, la polisemia y la extensión metafórica. En el caso de homonimia, estamos frente a dos palabras idénticas en cuanto a la forma, que no comparten ningún elemento de su significado. Ahí está lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Es una misma palabra, bien, pero en cuanto al significado no hay ninguna relación. Entonces, nos dice la lectura. Tal es el caso de vela, por ejemplo, en el sentido de la vela de un barco y una
candela. No hay ninguna relación, ¿no?, entre esos dos significados. En cambio, en el caso de hoja, en el sentido de una parte de una planta y una hoja de papel, los dos significados comparten en el significado su forma. Por ejemplo, ser parte, ¿no?, de el árbol y ser parte, pues, ¿no?, de un libro, de un cuaderno. Bien. Y así es una palabra polisémica, la cual se debe a una extensión metafórica. Bien. Pero mira, te están hablando de la extensión metafórica y su importancia tanto en la homonimia como en la polisemia. Ya nos hemos dado cuenta que la extensión metafórica es un poquito más importante para la polisemia que para la homonimia. Pero igual, se estaba analizando esta extensión metafórica ligado al proceso de polisemia y homonimia. Entonces, eso es lo que deberíamos responder en las preguntas, puesto que la imagen también, mira, te habla de homonimia y polisemia. Y obviamente, analizado en contraste con el texto, tenemos que darle la importancia a la metáfora, ¿no? Porque la metáfora te dice claramente el texto, es el punto central entre estos dos extremos. Obviamente favorece más o de alguna manera opera más en el caso de la polisemia, pero de igual forma el texto te está diciendo que es un continuo entre estos dos procesos. Entonces, tenemos que buscar una clave que nos diga eso. Bien, por ejemplo, aquí la primera pregunta te dice, centralmente el autor aborda... ¿Cuál sería entonces la clave para ti, mi estimado, mi estimada? Por favor, ¿cuál sería la clave? A ver, ¿cuál sería? ¿A, B, C, D o E? A ver, señores. A ver, me van diciendo C. ¿Nos quedamos con C entonces? ¿Sí, mis estimados? Ya, también me dicen D, D y C, ¿no? Ya, entonces, a ver, analicemos primero esas dos claves, ¿ya? D y C. A ver, nos dice la clave D, el campo semántico involucrado de la polisemia y la homonimia. Ya, pero campo semántico no necesariamente te hace referencia a la extensión metafórica. Bien, entonces tendríamos que descartar la clave D por esa razón. No hace referencia de forma necesaria a la extensión metafórica. Entonces descartas la clave D. C nos dice el nexo entre la polisemia, la homonimia y la extensión semántica. Entonces, aquí la clave C tiene un problema. ¿Por qué? Porque permite entender que hay un nexo fuerte, ¿no? Fuerte entre la polisemia, la homonimia y la extensión semántica. Entonces, no se vislumbra, no se observa claramente cuál es el nexo, ¿no? ¿Cuál es el nexo? Dirías, ¿cuál es el nexo? ¿La polisemia? ¿Cuál es el nexo? ¿La homonimia? No, ¿verdad? Entonces, sabes que en todo caso el nexo es la extensión semántica. La extensión semántica es el nexo entre la polisemia y la homonimia. Entonces, por esa razón, la clave C no podría ser la respuesta. Es un poco vaga, un poco confusa. En cambio, mira tú, la clave E te dice la extensión metafórica en el caso de la polisemia y la homonimia. En este caso, la clave C sí es más precisa. ¿Por qué? Porque en el texto claramente te están diciendo que la extensión metafórica es el punto de un continuo entre la polisemia y la homonimia. Si bien es cierto, opera más en la polisemia, de igual forma es el punto intermedio. Y eso es lo que sí se entiende en la clave E.
Sí, mi estimada Daniela, Farid, Kiara, muy bien. Sí, también los que nos hemos animado a participar también, está muy bien. Así, señores, practicamos muy bien, tenemos que interactuar, tenemos que participar. De esa manera, el aprendizaje es más óptimo. Muy bien. Profe, ¿por qué no la B? A ver, veamos. Nos dice la B. Los conceptos metafóricos propios de la polisemia y la homonimia. Ya sabemos que en la homonimia no opera mucho la metáfora, entonces la clave B se descarta por esa razón. Además, también porque te dicen los conceptos metafóricos y en el texto se habla de la extensión metafórica. Bien, descartas la clave B, entonces. Profe, ¿por qué no la A? El caso de la polisemia, la homonimia y las palabras intermedias. Ya, no te dice nada de la extensión metafórica, entonces descartas la clave A. Nos vamos a la pregunta número 2, nos dice, la palabra continuo connota, bueno, aquí sí es sencillo, ¿no? Porque continuo hace referencia a que es el punto intermedio entre la polisemia y la homonimia. Bien, la extensión metafórica. La extensión metafórica entonces está entre la polisemia y la homonimia. Si es así, entonces, ¿cuál sería la clave, mis estimados? A ver, mi estimado Leonardo me dice A, profe. ¿Qué nos dice A? Engarce, nada más y nada menos que sí, mis estimados, ¿no? Tendríamos que quedarnos con la clave A. ¿Por qué? Profe, ¿qué es engarce? Engarce es unión, ¿no? Unión. Entonces, sí, pues continuo está connotando una unión entre estos dos procesos que, si bien es cierto, son diferentes, por ahí tienen alguna unión. ¿En qué sentido tienen alguna unión, profesor? En el sentido de que en los dos casos hablamos de diferentes significados para una palabra. Bien. Profe, ¿por qué no concepto? Bueno, porque el concepto nos da el significado de noción, ¿no? De definición. Y continuo no está connotando eso, mucho menos dirección, tampoco fluidez, que algo pues no siga de manera constante, no está connotando eso, ni mucho menos expresión. Bien, entonces nos vamos a la pregunta número 3. Nos dice, de acuerdo con la figura 6.1 sobre la homonimia, mira, sobre la homonimia, resulta incompatible afirmar que el fuego de la vela se relaciona semánticamente con la forma y la ubicación superior de la lona que sirve de vela a la embarcación porque, bueno, ya sabemos que en ese ejemplo hablamos de una palabra que tiene dos significados pero que no se relacionan, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es incompatible afirmar que el fuego de la vela se relaciona semánticamente con la forma y la ubicación superior de la lona que sirve de la vela a la embarcación? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿No? Ya sabemos por qué. Claramente en el texto se ha dicho que no hay ninguna relación. Entonces, ¿cuál sería la clave en este caso, mis estimados? Por favor, A, B, C o D. A ver, me dice mi estimado Leonardo D, Farid me dice D, Daniela también me dice D, Jimena igual, también Luciana, también. A ver, todos entonces están de acuerdo en la clave D. A ver, nos dice D. Son dos palabras que suenan igual, pero no comparten extensión semántica. Sí, no existe esa relación de significado. Muy bien, mis estimados, muy bien, están atentos, muy bien. Profe, ¿por qué no la A? A ver, nos dice, homonimia y polisemia están en dos extremos de la extensión semántica. Bueno, aquí te están hablando solamente de la homonimia y mira lo que te dice la clave A, polisemia. Entonces, es fácil de descartar. B, la hoja de la planta sí tiene extensión semántica con la hoja que es de papel. Bueno, te están hablando aquí de la vela, no de la hoja. Entonces, descartas la clave B. Claramente en la premisa te han hablado de la vela. C, te dice, la vela del barco se usa en el mar, pero la vela con fuego es de uso terrestre. Ya, esta no es la causa, ¿no? Además, esto que se dice aquí no necesariamente se cumple. ¿Quién no te dice que en algunas embarcaciones se use vela, ¿no? Obviamente es peligroso, ¿no? Pero ¿quién te dice que es imposible? Entonces descartas la clave C.
Además, porque no te da una idea coherente. Profe, ¿por qué no la E? Es innegable que la forma y la ubicación han expoliado, es decir, han estimulado mis estimados, expoliar es estimular, la relación semántica. No, no existe relación semántica, ya sabemos. Bien, entonces la clave D sería la respuesta. Nos vamos a la pregunta número 4. Nos dice, se puede inferir del desarrollo textual que las extensiones metafóricas, entre otras características, bueno, aquí mira, mi estimado, a ver, antes que me responda, te están señalando solamente extensión metafórica. ¿Cómo se entiende una extensión metafórica? Como ese proceso que te permite a ti derivar significados que guardan una relación. Pero hay más en este proceso. Según el texto, ¿cómo sucede la extensión metafórica? ¿Cómo sucede el proceso metafórico? Bien, te tengo que explicar porque este texto es un poco especializado, ¿no? Por eso es que también me he detenido mucho. A ver, claramente te dicen que transportando cierta característica de un concepto a otro concepto. Bien, entonces ahí tendríamos que preguntarnos, profe, ¿por qué se hace eso, profe? ¿Por qué se transporta un rasgo de un concepto a otro concepto? ¿Por qué, profe? Bueno, tendríamos que entender que se hace eso, porque de esa manera a veces decimos cosas, ¿no?, que son complejas de manera más sencilla. Bien, por eso es que se realiza el proceso metafórico. Bien, a través de la metáfora nosotros expresamos ideas complejas de forma más sencilla. Por eso es que sucede la metáfora. Bien, entonces a partir de esa inferencia que hemos hecho, a partir de la descripción del texto, ahora sí te pregunto, ¿cuál sería la clave, por favor, mi estimado, mi estimada? A, B, C, D o E. A ver, me van diciendo, entonces nos quedamos con E, mis estimados. Sí, nos quedamos con E. Ya, a ver. Entonces, nos vamos a ver la clave E. ¿Qué nos dice la clave E? Varían conforme a las ideas que tiene el hablante de los objetos. Bueno, pero ¿qué te dice o qué da a entender esta clave? Que la metáfora, de cierta manera, se usaría de forma particular, ¿no? Porque te dice que tiene el hablante de los objetos. Pero no es tanto así. Bien, entonces la clave tendríamos que descartarla. Bien, porque no es que la metáfora, ¿no?, varíe conforme a las ideas particulares. La metáfora en todo caso tiene patrones generales. Bien, por eso es que compartimos metáforas entre los hablantes de una lengua. Entonces la clave se descarta, mis estimados. Bien. A ver, es la A, nos dice la A. Permiten conectar los términos básicamente por la forma escrita. No, sabemos que la metáfora sucede sobre todo a partir del plano oral. Bien, entonces descartas la clave A. B nos dice, son extremos de aquellos referentes que, debería decir acá, son, bien, son difíciles de representar. No difícil de representar, sino de alguna manera, pues, difícil de enunciar en todo caso, ¿no? O difícil, pues, ¿no?, de comprender de repente en algunas conversaciones, pero no representar. Entonces, la clave B también se descarta. Profe, y la C, a ver, nos dice, posibilitan el aprendizaje a partir de lo conocido a lo por conocer. Tendríamos que quedarnos con esta clave, mis estimados. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que a través de la metáfora nosotros expresamos cosas complejas, ¿no?, mediante conceptos sencillos. Entonces, lo sencillo nos permite a nosotros conocer lo complejo. Entonces, posibilita el aprendizaje, ¿no?, a partir de lo conocido, a partir de lo que nosotros vemos como sencillo, lo por conocer, lo que sería en este caso lo complejo.
bien, que marcarse la clave C. Mis estimados, no se preocupen, no se preocupen si este texto está pareciendo un poco difícil, un poco muy, de repente, ¿no? Complejo. Es un texto especializado, bien, en el examen no suelen venir textos especializados, ¿correcto? Entonces, hay que practicarlo, sí, hay que estar atentos bien, porque eso nos da bastante al momento del examen, pero si es que fallamos, por favor, no se preocupen, mis estimados, ya les estoy diciendo que es un texto un poco especializado. ¿Okay? Incluso para algunas personas de lingüística sería un poco complejo tratar de entender este texto. ¿Por qué? Porque de repente no están especializados en semántica. Bien, entonces no se preocupen, más bien practiquemos y veremos los frutos después. Profe, ¿por qué no la D? A ver qué nos dice la D. Hacen posible la delimitación de objetos de la realidad inmediata. La delimitación no, mis estimados. En todo caso, la comprensión, en todo caso, no la enunciación. Entonces, la clave se descarta. Bien. ¿Qué me dice Leonardo aquí? Habría marcado el inicio y cambié por él. Está bien, mi estimado, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Así tenemos que ir practicando. Y verás que el día del examen vamos a llegar pues ya fortalecidos. Entonces nos vamos a la pregunta número 5, mis estimados. Nos dice, si careciéramos de capacidad para usar extensiones metafóricas en el discurso, mis estimados, a ver, si las extensiones metafóricas no operarían, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Antes que me contestes, por favor, antes que me contestes, ten en cuenta que la extensión metafórica sobre todo opera, ¿no? Sobre todo es necesario para que se dé la polisemia, no tanto la homonimia. Sí, o sea, la extensión metafórica del texto nos ha dicho, es un punto intermedio entre la metáfora, entre la polisemia y la homonimia, pero opera más en la polisemia. Es la causante de la polisemia, no de la homonimia. Bien, no de la homonimia. Entonces, la metáfora no es necesaria, no es tan necesaria para la homonimia, pero sí para la polisemia. Entonces, ¿cuál sería el concepto? Y ten en cuenta también, además, lo que te he dicho anteriormente acerca de la metáfora. Bien, ¿qué te he dicho anteriormente acerca de la metáfora? ¿Cuál era la inferencia que hemos hecho en la pregunta 4 acerca de la metáfora? Entonces, a partir de esas premisas, ¿cuál sería la consecuencia? A ver, me van diciendo B, profe, B. Nos quedamos con B. Bien, nos quedamos con la clave B entonces, y la clave B nos dice, el caso de la homonimia se podría identificar con mayor facilidad. A ver, pero esta clave implica que en el texto nosotros hayamos entendido que la homonimia es difícil de identificar, ¿no? Porque claramente dice aquí que la clave B, el caso de la homonimia se podría identificar con mayor facilidad. ¿Se ha entendido en el texto que la homonimia es difícil de identificar? No, ¿verdad? Entonces, la clave B no podría ser la respuesta. Bien. Profes, la A ver, ¿qué nos dice la A? Polisemia y homonimia dejarían de ser una realidad lingüística. Ya, yo te decía que la metáfora sobre todo es necesaria para la polisemia, ¿no? No tanto para la homonimia. Entonces, esta clave se tendría que descartar. Bien. C, la polisemia aún existiría. No, porque claramente es necesaria la extensión metafórica para la polisemia. Bien. Además, la clave C es muy arbitraria porque te dice con un proceso semántico diferente. Ya, pero ¿qué proceso? ¿No? Es muy arbitrario. D nos dice, no se podría crear más palabras ambiguas con igual escritura. Más palabras ambiguas, pero te han dicho que las palabras son ambiguas. No, bien. El hablante es capaz de entender, pues, los diferentes significados de dicha palabra. Entonces, no se entiende que las palabras sean ambiguas. Profe, entonces es la E.
Sí, es la E sin ninguna duda. Los conceptos de carácter complejo serían difíciles de expresar, porque a través de la metáfora habíamos dicho que expresamos ideas complejas, ¿no? A partir de lo más sencillo, a partir, pues, ¿no? De ideas sencillas. Entonces, la clave E sería la respuesta, sin ninguna duda. A ver, me dice aquí Leonardo, sí, a ver, Farid me dice, Leonardo me dice, sí, muy bien, mis estimados. Y Leonardo me dice, creí que la polisemia se confundía con la homonimia. Bueno, en el texto no se entiende ello, mi estimado. Bien, lo que sí se puede entender en el texto es que se quiere hacer, ¿no? En cierta parte, una diferenciación entre homonimia y polisemia, porque de repente, ¿no? A veces no se tiene en cuenta la diferencia que opera entre ellos, pero que se nos haya dicho que se suelen confundir mucho, bueno, no se entiende tanto esa idea, ¿no? Entonces, por esa razón, tendríamos que marcar la clave E, porque además en la clave B no se señala acerca, pues, no de esta diferencia entre homonimia y polisemia, en todo caso, simplemente se están hablando de homonimia. Bien, entonces es más precisa la clave, mi estimado. Bien, mis estimados, ¿alguna consulta, alguna duda? Pasamos al siguiente texto. ¿Todo correcto? Sí, mis estimados. Sigamos, ya, muy Profesor, bien. A ver, nos dice el siguiente texto. El gallego es una variedad lingüística estrechamente relacionada con el portugués. Mira, gallego, te están hablando del gallego. Bueno, aquí te señalan una relación con el portugués. Hasta el punto de que muchos especialistas consideran al gallego como una variedad o dialecto de la lengua portuguesa. Sin embargo, en Galicia existe una polémica sobre si el gallego es una variedad del portugués o una lengua aparte. Obviamente, además de los criterios puramente lingüísticos, intervienen los criterios emotivos en la evaluación. Después de un periodo de decadencia del uso del gallego, en el siglo XIX, surgen movimientos culturales a favor de la lengua gallega. Al igual que con el vasco y el catalán, el gallego se convierte en una lengua que se emplea solo en el hogar después de la Guerra Civil y hasta la muerte de Franco en 1975. Bien, a ver, nos detenemos aquí un momento, mis estimados, para ir entendiendo el texto, porque si te has dado cuenta, el texto te ha cambiado de rumbo, ya, ¿verdad? Este es un texto que empieza con una introducción, pero que después se enmarca en otro camino, se enmarca en otro objetivo. Bien, ¿cómo así, profesor? A ver, si te das cuenta, en la primera parte se hablaba de una similitud entre el gallego y la lengua portuguesa, ¿no? Incluso te decían que algunos especialistas consideran al gallego como una variedad o un dialecto de la lengua portuguesa. Bien, entonces ese era el tema en un inicio, pero deberíamos entender que ese tema, pues, ha sido introductorio, ¿no? Simplemente para introducirte algunos datos o algún dato del gallego, porque después te han empezado a hablar de el uso, el empleo del gallego. Hasta el punto en donde nos hemos detenido, se habla de el uso del gallego. Bien, profe, ¿cómo nos damos cuenta entonces que la primera parte nos da una noción introductoria y esta segunda parte, ¿no? En la que nos hemos detenido, sí es el tema jerárquico? Bueno, eso lo vamos a contrastar con lo que sigue a continuación, ¿no? En el texto. A ver, veamos, ya veamos. Nos dice, por ejemplo, a continuación. Con la Constitución Española de 1978, el gallego tiene el rango de lengua oficial con el español en Galicia. Se habla también el gallego en zonas limítrofes de Asturias y León.
Y empiezan los esfuerzos de la recuperación de la lengua. Ya mira, nos detenemos. Entonces, sí, pues, ¿no? Nos quieren hablar acerca del uso, del empleo del gallego, ¿no? Si se está usando o no, o simplemente si es una lengua relegada. Entonces, estábamos en lo correcto. El tema más jerárquico era, pues, el segundo que habíamos analizado en un inicio. Sigamos, nos dice. La población residente en Galicia, según el censo de 2001, es de 2.695.880 personas. INE 2004. La recuperación del gallego por las clases medianas urbanas y la normativización de la lengua han traído consigo fenómenos interesantes. Los datos lingüísticos publicados por la Junta de Galicia 2003 describe que la mayoría, 93% de la población de Galicia habla el gallego. Reporta que el 72% de la población tiene una actitud de aceptación hacia la lengua y el 66% considera que debería ser la lengua de la escuela. La tabla 7.8, tomada del mapa sociolingüístico de la Real Academia Gallega, muestra el uso lingüístico por edad del hablante. Entonces, miren ustedes, tenemos aquí la tabla señalada, en donde vemos que el uso del gallego es un poquito más productiva en las personas mayores, ¿no? De 35 a 44 y de 45 a 54, perdón. Profe, ¿por qué señala eso? Porque el porcentaje de solo gallego, bien, es más productivo en este grupo etario o en estos grupos etarios, bien. Son los que usan más gallego, las personas de 35 a 44 años de edad y las personas de 45 a 54 años de edad. Bien, continuamos entonces. Mientras que la comparación entre los mayores y los más jóvenes en la columna, solo gallego, parece sugerir el desplazamiento del gallego entre los jóvenes. Las columnas medias sugieren que la población está favoreciendo el bilingüismo. Estos resultados muestran que la lengua ha pasado de ser la lengua familiar y de uso predominante en las zonas rurales, en la Galicia de antes de 1978, a adquirir progresivamente prestigio social. Ahora, ¿por qué te dice esto la última parte del texto? Por lo que hemos analizado, ¿no? Los jóvenes no usan tanto gallego a comparación de las personas mayores. Bien, entonces, diríamos que el gallego está de alguna manera tomando más renombre, se está destacando más y está tomando fuerza, sobre todo por las personas mayores, no tanto por los adolescentes o los jóvenes, ¿no? Que vienen a ser los grupos etarios de 15 a 24 y de 25 a 34. En ellos, el gallego o el uso del gallego no es tan productivo, ¿bien? Mientras que en las personas mayores sí lo es. Entonces, el texto claramente nos está diciendo que el gallego se está usando más, se está recuperando el gallego está teniendo una importancia más destacable que tenía, pues, no durante la guerra civil, y así aquí claramente se empleaba en el hogar. Ahora no, el gallego ya está teniendo, pues, no un lugar muy importante en Galicia, pero sobre todo por quienes se entiende, sobre todo por las personas mayores. Bien, entonces, en el análisis entre prosa y imagen, en este caso, pues, no, este cuadro estadístico acerca de la productividad del gallego,
texto era hablarnos acerca del uso del gallego, ¿no? ¿Qué lugar ocupa? Si es que es una lengua ahora destacable, una lengua que tiene un buen lugar, ¿bien? En Galicia o no. Ya nos hemos dado cuenta que sí, ¿verdad? Entonces, a partir de esa idea, nos vamos a ver las preguntas, mis estimados. Y la primera pregunta nos dice, el tema central del texto es, ¿cuál sería entonces para ti la clave, mi estimado, mi estimada? Por favor. Se está hablando de cómo el gallego pues está empezando. Ahora sí, antes no la tenía, ahora sí la tiene. Bien, entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, me dice Leonardo B, me dice Kiara B, Luciano me dice B, Lorena B, Jimena B, Farid B. Bien, todos estamos de acuerdo en B, entonces. Muy bien, mis estimados, muy bien. Datos sociolingüísticos acerca de la revitalización del gallego. Por ahí alguien me diría, pero profesor, ¿por qué sociolingüísticos? Porque no solamente te están hablando de la naturaleza gramatical del gallego, ¿no? Sino también te están hablando de las personas que usan más gallego, ¿no? De ciertamente algunos factores políticos que han favorecido a este nuevo uso mayor del gallego. Entonces, por esa razón, la clave B, perdón, sería la más idónea. Bien. Pero me dice, profe, ¿por qué no? Nos dice alcances lingüísticos acerca de la vitalidad de la lengua gallega. Lo que pasa es que aquí solamente dice lingüístico. Y por ejemplo, aquí el cuadro estadístico no tiene nada de lingüístico, mi estimado Piero. Bien, lo que tiene ese cuadro son datos estadísticos acerca de los grupos etarios que hablan más gallego o menos gallego. Bien, entonces, eso está referido a lo sociolingüístico, a lo social, pues, no a lo lingüístico, porque lo lingüístico, meramente hablando, es lo gramatical, ¿no? Ya sea pues la fonología, la morfología, la semántica de la lengua o la sintaxis de la lengua. Entonces, por esa razón no sería la A, mi estimado. Bien, descartamos entonces la A porque solamente nos está hablando de lo lingüístico. Profe, ¿por qué no la C? El gallego y su innegable rivalidad con el español peninsular. Bueno, no se habla de una rivalidad. Bien. Además, el gallego y el español no son personas, pues, ¿no? Para que sean rivales. Entonces, la clave C se descarta. D, los avatares. Profe, ¿cómo se entiende aquí avatares? Bueno, se entiende como identidades. Bien, las identidades de la lengua gallega durante la historia de España. O, en todo caso, también lo puedes entender aquí como los cambios, ¿no? Pero no se está hablando de estas identidades, de estos cambios de la lengua gallega, sino se está hablando acerca de cómo la lengua gallega se ha vuelto, ¿no? Productiva, se ha vuelto de uso popular, ¿no? Se ha revitalizado. Y ello te lo están señalando a partir de datos lingüísticos y datos extralingüísticos que tienen que ver con lo social o político. Por eso es que la clave B te señalaba datos sociolingüísticos. Entonces, la clave D, por esa razón, se tendría que descartar. No se habla de los cambios o las identidades de la lengua gallega. Profe, ¿por qué no la E? Un estudio estadístico del uso de la lengua gallega en España. Pero no solamente te señalan el cuadro, pues, ¿no? Te señalan además que el gallego, pues, estuvo relegado, que el gallego fue favorecido por esta política, ¿no? Entonces, no solamente te están hablando del cuadro en todo el texto. Por esa razón, la clave E se tendría que descartar. Nos quedamos con la clave B. A ver, nos vamos a la pregunta número 2. Nos dice, el vocablo desplazamiento con nota. Bueno, si uno va al contexto, se señala lo siguiente, te dicen, mientras que la comparación entre los mayores y los más jóvenes, es decir, los mayores hace referencia a este grupo, 15 a 24, y más jóvenes hace referencia a 25 a 34, en la columna solo gallego parece sugerir el desplazamiento del gallego entre los jóvenes, que se debe entender entonces con desplazamiento, que el gallego pues no es muy usado, entonces desplazamiento nos da la noción de que
el gallego es relegado en o en estos grupos etarios. En ese sentido, si gallego nos está dando esa noción, ¿qué estaría connotando? Por favor, mis estimados, si no usan el gallego, si no es el gallego la lengua de preferencia, entonces, ¿qué connota? Por favor, ¿cuál sería la clave? A ver, me dice A, Leonardo, Farid me dice A, Kiara me dice A. A ver, ¿y qué nos dice la clave A? Preferencia por el español. Sí, muy bien, mis estimados, ¿no? Se desplaza el gallego, entonces se prefiere el español. Muy bien. ¿Por qué no la ve, profe? ¿Hostilidad hacia el español? No, más bien preferencia hacia el español, ¿no? Entonces la clave B se descarta. C, insensibilidad lingüística. No, solamente preferencia, ¿no? No que dichos hablantes sean insensibles lingüísticamente. Entonces descartas la clave C. D, parcialidad hacia el gallego. No, en todo caso, parcialidad hacia el español. E, predisposición lingüística. Ya, pero la clave E es muy vaga. Predisposición lingüística para quién o para con quién, ¿no? La clave A sí es muy precisa para ello, ¿no? Preferencia por el español. Entonces, la clave A tendría que ser la respuesta, sin ninguna duda. 3 nos dice, ¿es compatible con el desarrollo textual? Mira, compatible te dice, y los datos estadísticos, afirmar que la actitud lingüística de los gallegos hacia la lengua gallega, señores, acerca de lo que se ha señalado en el texto y lo que se ha visto en el cuadro. ¿Qué se puede decir sobre la actitud de los gallegos hacia su lengua? ¿Cuál sería la clave que te da esa información compatible, esa información que es verdadera respecto al texto, que es coherente respecto al texto? Dado que el gallego se ha revitalizado, Farid me dice A, Kiara me dice A, Leonardo me dice A, Jimena me dice A, ¿y qué nos dice la clave A? Ha devenido en positiva. Pero claro, pues no, porque en el texto claramente se señalaba que anteriormente el gallego solamente se usaba, ¿no? En los hogares, en las casas. Ahora se está usando pues a un impacto mucho mayor. Bien, esto es lo que se entiende a partir de la lectura y la tabla estadística. Entonces la clave A sería la respuesta sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no ve? Se ha mantenido estable. No, porque si se hubiera mantenido estable, seguiría pues solamente hablándose en el hogar. Y eso no ha sucedido, según el texto. Sí, ha empeorado aún más. No, porque en todo caso ya el gallego estuviera a punto de morir, ¿no? Como lengua. Y eso no está sucediendo. El gallego ha tomado una posición muy importante. Es una lengua cooficial. Bien claramente se señala en el texto eso. Entonces la clave C se descarta. Ha sido muy irrespetuosa. No. En todo caso, tendríamos que decir que ha sido respetuosa. ¿Por qué, profe? Porque le han dado al gallego un lugar muy importante, ¿no? Entonces, para que le des un lugar muy importante a una persona, a un objeto, a un fenómeno, es porque lo respeta. Entonces, la clave D no sería la respuesta. Bastante asertiva ahora. Alguien por ahí me podría decir, profe, la clave, ¿por qué no? Media confusa. Lo que pasa es que aquí te dicen asertiva solamente. ¿Y qué es ser asertivo? Saber, ¿no? Señalar o decir sí o no, o tener determinación en tus opiniones o en tus actitudes. Bien, entonces, eso respecto a lo que ha sucedido sobre el gallego es muy impreciso, ¿no? Porque no te dice cuál ha sido la opinión asertiva, como si te lo señala la clave A, ¿no? Ha devenido en positiva. Bien, es decir, ha venido en afirmativa respecto al gallego. La clave E es muy imprecisa, muy vaga, y por esa razón se tendría que descartar. Vamos entonces a la pregunta número 4. Nos dice,
De la tabla estadística es plausible inferir que los jóvenes utilizan la lengua gallega básicamente cuando, bueno, ya sabes, a partir de la tabla estadística, que los jóvenes no usan tanto el gallego. Los que usan más el gallego son las personas mayores. Entonces, infiere, ¿cuándo tendrían que usar el gallego los jóvenes, no? ¿O cuándo usarían más el gallego? ¿Cuál sería la clave, por favor? A ver, me dicen por aquí, Kiara me dice C, Leonardo me dice C, Farid me dice C, Jimena C, Lorena C. ¿Y qué nos dice C? A ver, se nos dice, se comunica con las personas adultas, pero claro, pues no, esta inferencia es muy lógica, muy bien, mis estimados. Obviamente, ¿no? Porque si se entiende que las personas mayores son los que usan más solo gallego, se debe entender que por necesidad los jóvenes cuando se comunican con ellos tienen que usar el gallego. Entonces, la clave C sería la respuesta sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no la A? El INE llega a conce... A ver, no leo consarlos lingüísticamente, me señala aquí. Ah, censarlos. No veía bien. A ver, el INE llega a censarlos lingüísticamente. No, no porque el INE los haya censado, entonces ellos hayan empezado a hablar pues el gallego. O no necesariamente cuando haya un censo del INE ellos tienen que usar el gallego, ¿no? No es razón. Entonces descartas la clave A. B, están recibiendo clases en los colegios. No, no se entiende ello a partir de el texto ni a partir de la tabla, entonces la clave B se tendría que descartar. En todo caso, tendremos que entender que usan más gallego cuando están con sus familiares no mayores, en la casa, por ejemplo. Bien. D, viajan a los centros urbanos de Galicia, tampoco, ¿no? En todo caso, en el hogar, como habíamos dicho. E, interactúan entre ellos en sus actividades. No, cuando interactúan con los mayores. Entonces, la clave E se tiene que descartar, mis estimados. Nos quedamos con la clave C. Nos vamos a la pregunta número 5. Nos dice, si se estableciera que el gallego debiera ser la lengua en la que se deben desarrollar todas las actividades académicas en todos los centros educativos en Galicia, es posible que... Bien, mis estimados, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? A ver, por favor.
Bien, ¿dónde se me perdió la conexión, por favor? Me señalan. ¿En qué parte? En la 5, en la pregunta 5. Ya, ya, muchas gracias, mi estimada Lorena, muchas gracias, Leonardo, muchas gracias, Luciana, a ver, ya. Ya, la pregunta 5 es sencilla, mis estimados. A ver, habíamos dicho que los jóvenes son los que menos usan, ¿no? El gallego. Y mira lo que te dice la pregunta número 5. Si se estableciera que el gallego debiera ser la lengua en la que se deben desarrollar todas las actividades académicas en todos los centros educativos en Galicia, es posible que, bueno, justamente son los jóvenes los que están en estos centros educativos. Entonces, si los jóvenes empezarían a hablar más gallego, la lengua empezaría a tener más hablantes activos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la consecuencia, por favor? ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D o E. ¿Cuál sería entonces, mis estimados, la clave? A ver, Jimena me dice E, Kiara me dice también E, Luciana me dice E, Elizabeth me dice E. Entonces, a ver, veamos la clave E. Y la clave E nos dice, en el futuro, el gallego tenga una mayor cantidad de usuarios jóvenes. Sí, ¿no? Sin ninguna duda tendríamos que marcar la clave E, mis estimados, ¿no? Porque justamente los que están en este centro educativo o en estos centros educativos son los más jóvenes, ¿no? Eso por lógica. Bien. Profe, ¿por qué no la A? Hacia 2030, los lingüistas por fin logren descubrir el origen del gallego. Bueno, esta premisa no aporta ningún dato científico para que los lingüistas lleguen a determinar el origen del gallego. Entonces, la clave A se tendría que descartar, mis estimados. Bien. Profe, ¿por qué en el transcurrir del tiempo el gallego desplace al español peninsular? No, de repente puede ser en Galicia, ¿no? De repente. Pero la clave B no te precisa eso, pues, ¿no? Entonces la clave B se tendría que descartar. C. En Europa, la lengua gallega sea valorada por los habitantes europeos. En Europa, ¿no? En todo caso, más en Galicia, ¿no? D. En España, la lengua gallega sea respetada por los hispanohablantes. Bueno, en primer lugar, en el texto no se señala que los hispanohablantes no respeten a la lengua gallega. Bien, en todo caso, por esa razón, la clave D se tendría que descartar. Nos quedamos con la clave E, mis estimados. Bien, avanzamos al siguiente texto. ¿Alguna duda, mis estimados, alguna pregunta acerca del texto anterior o está bien, continuamos al siguiente texto? A ver, por favor. ¿Seguimos? Sí, profesor, seguimos. ¿Todo bien? ¿Todo bien, mi estimada Kiara? Muchas gracias, mis estimados. A ver, si seguimos entonces, nos dice el siguiente texto. A ver. En el transcurso del siglo XX, la temperatura de la Tierra ha aumentado algo. Los meteorólogos pueden ahora intentar predecir cómo puede cambiar el clima de la Tierra si seguimos quemando combustibles fósiles y vertiendo gases invernadero en la atmósfera a un ritmo frenético. Varios equipos científicos equivalentes modernos del oráculo de Delfos. Profe, ¿qué era un oráculo? ¿Qué es un oráculo? El que predecía el futuro. Pues. Han empleado modelos informáticos para calcular el incremento térmico esperado y vaticinar cuánto aumentaría la temperatura global si, por ejemplo, se doblara la cantidad de dióxido de carbono, lo que al ritmo actual de consumo de combustibles fósiles sucederá a finales del siglo XXI. Bien, nos detenemos entonces aquí, mis estimados, un ratito para ya ir entendiendo el texto. Bien,
aquí nos detenemos un rato. A ver, ¿qué te va diciendo el texto? Te va diciendo una idea que es un poco alarmante, ¿no? Para todos los seres humanos. La temperatura de la Tierra, es decir, de nuestro planeta, ha aumentado. Bien. ¿Por qué eso es alarmante? Porque si ahora nomás con estas temperaturas estamos sufriendo, incluso en Europa, en Estados Unidos, las personas llegan a morir por las elevadas temperaturas, imagínate tú, ¿no? Si sigue aumentando a futuro, que es lo que te viene a decir después el texto, ¿no? Y se predice que va a aumentar más. Esto, ¿cómo, profe? ¿Cómo se está prediciendo? Claramente el texto te señala que existen equipos científicos, ¿no? Parecidos al oráculo de Delfos, que están permitiéndose calcular o pueden calcular el incremento térmico. Bien, y con ello, pues, no vaticinar, es decir, ver a futuro cuánto aumentaría la temperatura si seguimos a este ritmo. ¿A qué ritmo, profesor, se señala en este primer párrafo? Al ritmo de quemar bastantes combustibles fósiles y verter bastantes, ¿no?, gases de efecto invernadero. Bien, entonces, fíjate tú el tópico de este primer párrafo. Se habla acerca del aumento de la temperatura en la Tierra a propósito, ¿no?, de la quema de combustibles y los gases de efecto invernadero, pero que están siendo calculados a partir de equipos científicos. Bien, entonces, ese es el tópico. Sigamos. Nos dice el segundo párrafo. Los principales oráculos se deben entender por el contexto, los principales equipos científicos que predicen el aumento de temperatura, ¿bien?, son el Laboratorio Geofísico de Dinámica de Fluidos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica en Princeton, el Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York, el Centro Nacional de Investigación Atmosférica en Boulder, Colorado, el Departamento de Energía del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, la Universidad de Oregón, el Centro Hadley de Predicción e Investigación Climáticas en Gran Bretaña y el Instituto Max Planck de Meteorología en Hamburgo. Todos predicen que el incremento de la temperatura medial global, oscilará entre 1 centígrado y 4 centígrados. Bien, entonces fíjate tú, mi estimado, lo que te vuelve a señalar el segundo párrafo, ¿no? En este caso ya te precisa quiénes son estos equipos científicos, quiénes son estos cuerpos científicos que están, pues, como te decía, el primer párrafo, vaticinando el aumento de temperatura global. Entonces está señalado varios equipos científicos y además ya ahora sí te señala el aumento preciso, bien, que están vaticinando. ¿Cuál sería el aumento, no, preciso? Entre 1 centígrado y 4 centígrados. Bien, entonces el texto sigue el mismo tópico, fíjate tú, nos vamos al tercer párrafo ahora. Nos dice, se trata del cambio climático más rápido observado desde que apareció la civilización. Si el aumento es el mínimo estimado, se debe entender 1 centígrado, ¿bien? Por lo menos las sociedades desarrolladas e industriales podrán adaptarse, no sin esfuerzo, al cambio de circunstancias. Es decir, se van a poder adaptar, pero con mucho esfuerzo, se entiende aquí. Bien, si el aumento es el máximo estimado, el mapa climático de la Tierra se alterará de modo espectacular y las consecuencias quizá sean catastróficas para todas las naciones.
tanto ricas como pobres. En buena parte del planeta, los bosques y la vida salvaje están confinados en zonas aisladas y no podrán trasladarse cuando cambie el clima. Se acelerará considerablemente la extinción de especies. Habrá que realizar grandes desplazamientos de cultivos y poblaciones. Estas profecías concordantes merecen ser tomadas muy en serio. Bien, entonces este último párrafo te está hablando acerca de lo que se podría originar sobre el aumento de temperatura que vaticinan pues estos equipos científicos. Bien, si aumenta, te dice este último párrafo, solamente en 1 centígrado, bueno, ya, las sociedades se van a adaptar, sí, con mucho esfuerzo, pero se van a adaptar. Pero si aumenta en 4 centígrados, entonces la adaptación parece que no se va a dar, ¿no? La adaptación va a ser, pero muy difícil, muy compleja. Bien, la vida silvestre va a correr peligro, los campos de cultivo se van a tener que reformar, bien, las zonas pues no confinadas, bien, de los diferentes ecosistemas se van a ver más aislados, bien, y entonces van a empezar a surgir problemas muy, pero muy difíciles de solucionar a partir de este potencial aumento de temperatura. Entonces, el último párrafo, de igual manera, está tomando en cuenta el aumento vaticinado por estos grupos científicos, que deberíamos entender que es el tópico del texto, porque es lo que se señala desde el primer párrafo, se señala de forma explícita en el segundo párrafo, y se tiene en cuenta, pues, también de forma implícita en el tercer párrafo. Bien, toda la configuración del texto está teniendo en cuenta este vaticinio de aumento de temperatura. Ahora, en la imagen también se ve, ¿no? Un aumento de temperatura o en todo caso se ve, pues, ¿no? Cómo afectaría al clima. Entonces, mira tú, tienes a un señor con un niño, supongamos, ¿no? Que es su hijo. Y el señor mira hacia el cielo, hacia el horizonte, y dice, el clima está loco. Y el niño no está mirando, mira hacia el cielo, hacia el horizonte, sino más bien está mirando hacia la ciudad, donde existen árboles talados, donde se está contaminando de tal manera, y lo dice, y dice de alguna forma con sarcasmo, o de alguna forma con ironía, ¿no? El niño, sí, claro, el clima. ¿Qué se debe entender? ¿Que es el clima el que está, pues, loco? No. ¿Quién estaría loco? El ser humano, ¿no? Porque el ser humano, en todo caso, es el que está ocasionando estos efectos adversos, ¿no? El ser humano es el que va a ocasionar, pues, este potencial aumento de temperatura que se ha señalado en el texto. Entonces, tanto imagen como texto señalan a este tópico referido al cambio climático, ¿no? Obviamente al cambio climático en cuanto a un aumento de temperatura. Bien, entonces, en la primera pregunta, ¿cuál sería la clave? Si nos dice lo siguiente, la idea principal del texto es, por favor, ¿qué clave tendríamos que marcar? A, B, C o D. Mis estimados, A, B, C o D. A ver, me dice B, Kiara me dice B, Daniela me dice B, Leonardo me dice B, Farid me dice B, Amparo B, Luciana B, Jimena B. A ver, entonces, ¿qué nos dice la clave B? El pronóstico científico del incremento de la temperatura media global, producto del modo de vida
humano en el siglo XX, sin ninguna duda, ¿no? ¿Por qué tendríamos que marcar esta clave? Porque claramente en la imagen se ve, pues, ¿no? Que el ser humano sería el que estaría ocasionando, pues, este aumento de temperatura. Y en el texto claramente se señala que este aumento de temperatura se debe, pues, a la emisión de gases y a la quema de combustibles. Entonces, la clave B es muy precisa. Tendríamos que marcar la clave B. Profe, ¿por qué no la A? El calentamiento global generado por las actividades extractivas humanas va a destruir la naturaleza y la atmósfera. No solamente generado por las actividades extractivas, sino también por otras actividades, ¿no? Por ejemplo, las actividades de transporte, ¿no? Porque a partir de las actividades de transportes es que también se quema bastante combustible. Entonces, la clave A no es muy precisa. Bien. C. Los efectos del cambio climático resultan impredecibles en las condiciones de vida en las que la humanidad se encuentra. No, impredecibles no. Claramente se está señalando, ¿no? En cuánto aumentaría, por ejemplo, la temperatura. Entonces, que sea impredecible es totalmente contrario a lo que se ha dicho en la lectura. La clave C se descarta. D. La predicción de científicos renombrados sobre las olas de calor y frío resultan altamente preocupantes para todos los países. No, no se está hablando de olas de calor y frío, se está hablando de aumento de temperatura. Entonces, la clave tendríamos que descartarla, mis estimados. Las temperaturas altas en zonas industrializadas tendrán un impacto ambiental grave debido a la excesiva emisión de CO2. No solamente las zonas industrializadas, se entiende todo el planeta. Entonces, la clave E también se tendría que descartar, mis estimados. Bien, nos quedamos sin ninguna duda con la clave B, con barco. A ver, nos dice la pregunta número 2. En el texto, el término vaticinar se puede reemplazar por... Bien, a ver, nos vamos al contexto, mis estimados. Entonces, el contexto aparecía en el primer párrafo, ¿no? Claramente te dice aquí lo siguiente. Varios equipos científicos equivalentes modernos del oráculo de Delfos han empleado modelos informáticos para calcular el incremento térmico esperado y vaticinar cuánto aumentaría la temperatura global. Entonces, ¿qué noción nos da vaticinar? Señalar a futuro, ¿no? Dar una propuesta a futuro, una propuesta a esta respuesta, a este problema, perdón. Entonces, estamos hablando de una respuesta a un problema. Si estamos hablando de una respuesta a un problema, entonces hablamos de una hipótesis. Si hablamos de una hipótesis, ¿no? Si hablamos de hipotizar, ¿cuál sería la clave? A ver, me dice Kiara A, Leonardo me dice A, Jimena me dice A. A ver, veamos A entonces. ¿Qué nos dice A? Conjeturar. Profe, ¿pero qué es conjeturar? Hipotizar. Habíamos dicho que sí, pues nos da la noción de hipotizar. Entonces la clave A tendría que ser la respuesta, sin ninguna duda. Profe, ¿por qué no investigar? Porque no se está hablando de una investigación propiamente con vaticinar, sino de una respuesta a un problema, ¿no? De una hipótesis. Entonces descartas la clave B. La investigación implica, pues, mucho más que solamente hipotizar. Bien, estamos hablando de una hipótesis, no de una corroboración. Entonces no puede ser comprobar, descarta la clave C. Mucho menos puede ser regularizar. No se está hablando de hacer algo normativo, entonces la clave D también se descarta, y la clave E nos dice reflexionar, pensar, mis estimados. No,
vaticinar nos da la noción de hipotizar. Entonces la clave E también se descarta. Nos quedamos con la clave A. Nos dice la pregunta número 4. Es incompatible con afirmar que, mira, incompatible te está diciendo, desde la perspectiva del adulto de la imagen. A ver, mis estimados, el adulto de la imagen ve solamente el clima, pero no ve, mira, lo que hace el ser humano, ¿no? Entonces, para él, el culpable es el clima, no el ser humano. Entonces, a partir de ello, ¿qué podríamos decir sobre la perspectiva de este adulto, ¿no? ¿Qué sería incompatible? ¿Qué sería lo que no se entiende acerca de la perspectiva del adulto en la imagen, por favor? A ver, me dicen E, C, E, C, E, bueno, E, ¿no? E. E. Ya, nos quedamos con E entonces, ¿sí, mis estimados? Porque te está diciendo incompatible, entonces E, ¿verdad? Ya, a ver, E nos dice, la causa del cambio climático tiene origen antropogénico, pero claro que esto es incompatible, pues, ¿por qué? Porque para el adulto tiene origen, ¿qué? Un origen natural en el mismo clima, no antropogénico. En todo caso, para el que tiene un origen antropogénico es para el niño, porque el niño sí está mirando, mira todo lo que hace el ser humano. En cambio, el adulto no. La clave E es la incompatible, sin ninguna duda. Muy bien, mis estimados. Profe, ¿por qué no la A? La anomalía climática habría acontecido como de la nada. Sí, ¿no? A partir del propio clima, a partir de la propia naturaleza. Bien, entonces esto es compatible. No puede ser la clave porque te están pidiendo a ti incompatible. B, el origen del cambio climático aún permanece soterrado. Profe, ¿qué es soterrado? Soterrado es escondido, ¿bien? También puede ser enterrado. En este caso nos da la noción de escondido, ¿no? No sabido. Claro, para el adulto es así, ¿bien? Porque simplemente le echa la culpa al clima y ya, no hay ninguna otra causa, ¿no? No se sabe exactamente, pues, el origen. Entonces, la clave B es compatible respecto a la perspectiva del adulto. C, el humano está exento. Profe, ¿qué es exento? Libre. Bien, exento es libre. Libre de culpa por tal locura climática. Sí, porque para el adulto, el humano no tiene la culpa, solamente mira el clima. La clave C entonces es compatible. D, el clima debiera comportarse como una entidad regular. Sí, porque el adulto señala que el clima está loco. Entonces, ¿qué se infiere? Que para el adulto el clima debe ser regular. Esto es compatible. La única clave incompatible es la E, mis estimados. Nos vamos entonces a la pregunta número 4. Nos dice, se deduce de la imagen que entre el adulto y el niño, bueno, ya hemos visto la imagen varias veces y vemos que el adulto mira solamente al clima, ¿no? Piensa que el clima es el culpable, el niño mira a la ciudad, mira al hombre y mira todo lo que hace el hombre y se da cuenta que el culpable más bien es el hombre. Bien, entonces, ¿cuál sería la clave en la pregunta número 4, mis estimados? A, B, C, o, D o E. A ver, me van diciendo E, C, E. Entonces, C o E. Ya, a ver, veamos las claves. A ver, primero C, a ver, nos dice, existe una formación filosófica diferente, pues tienen perspectivas disímiles, es decir, distintas, ¿no? Ya sí podríamos decir que existen perspectivas diferentes. Sí podríamos decir también que tienen una formación filosófica diferente en cuanto uno es más reflexivo, se entiende que el niño es más reflexivo que el adulto, da con el problema el niño, el adulto no, pero ¿respecto a qué?
Aquí la cuestión es respecto a qué. Obviamente en la imagen se está hablando acerca del clima, ¿no? El cambio de clima, cambio de temperatura está implicado. Entonces se está hablando del calentamiento global. Por esa razón la clave C no puede ser la respuesta, porque no te dice respecto a qué, ¿no? Es muy imprecisa. En todo caso, tendríamos que descartarla. En cambio, la clave E, si es más precisa, te dice, hay una discrepancia generacional, claro, porque uno es adulto, el otro es niño, sobre el origen del calentamiento global. Entonces, la clave E se tendría que marcar sin ninguna duda, mis estimados. Profe, ¿por qué no la A? Hay un consenso acerca de que la locura climática tiene un origen incierto. Bueno, esto para el adulto, ¿no? Para el niño, el origen radica en las personas. Y además no hay un consenso, pues. La clave A es fácil de descartar. B, existe un reconocimiento mutuo de que la tala indiscriminada es perjudicial. Bueno, eso para el niño, no para el adulto, porque el adulto no está mirando lo que ha hecho el hombre, no está mirando la tala. Descartas la clave B. D, hay un consenso de que la humanidad es responsable del daño ambiental. No, solamente para el niño es esa la causa, para el adulto no. Entonces la clave D tampoco puede ser la respuesta. Sin ninguna duda, nos quedamos con la clave E, mis estimados. Bien, nos quedamos con la clave E. Nos vamos a la pregunta número 5. Nos dice, si el niño del cuadro estuviese de espaldas a la realidad, al igual que el adulto, es posible que... A ver, en la imagen, claramente el niño tiene una perspectiva pues mejor porque sí ve la realidad, ¿no? Toma en cuenta la realidad. El adulto no, porque le está dando la espalda a la realidad. Entonces, si el niño tuviera la misma posición que el adulto, ¿cuál sería la consecuencia? ¿Cuál podríamos entender que sería el efecto? Fíjate tú que se da a entender a partir de la imagen que por lo menos el niño se da cuenta de la realidad, ¿no? El adulto no, pero sí por lo menos el niño. Hay una esperanza. Pero si ni el niño tuviera esa perspectiva real, entonces, ¿cuál sería la consecuencia? Bien, me van diciendo aquí Kiara B, Daniela B, Leonardo B, Jimena B, Aaron B. A ver, veamos B entonces. Nos dice B, se puede entender que el autor tenga una mirada pesimista acerca del futuro de la humanidad. Sí, no, sí, sin ninguna duda, mis estimados, muy bien. ¿Por qué? Porque entendemos que el autor tiene esa mirada optimista en el futuro de la humanidad, porque está representando al niño como el que se da cuenta del problema, como el que sí sabe cuál es la causa. Pero si no lo hubiera representado de esa manera, entonces entenderíamos que para el autor simbólicamente ni siquiera en el futuro, pues, no se daría cuenta del problema. Ni siquiera, pues, hubiera esperanza en el futuro de la humanidad. Entonces, la clave B sería la respuesta sin ninguna duda, mis estimados. Nos quedamos con la clave B. Profe, ¿por qué no la A? El adulto esté obligando al niño a mirar al cielo para encontrar el verdadero origen del cambio climático. Esté obligando, mis estimados, sí, se entiende que en la imagen no podría haber alguna noción de obligación, no. Entonces la clave A se tiene que descartar. C, el clima en realidad haya enloquecido, por eso esté granizando en un lugar donde nunca antes granizó. Bueno, la clave C es totalmente alejada a lo que nos dice la premisa, ¿no? No es coherente respecto a la premisa, tendríamos que descartarla. Bien. D, el autor del cuadro haya entendido que todos los seres humanos tengan una formación intelectual nimia. Profe, ¿qué es nimia? Insignificante. No, lo que veríamos a partir de dicha imagen que nos describe la premisa número 5, la pregunta número 5, es que el autor no tuviera esperanza.
¿no? Eso veríamos, no que el autor piense que la capacidad intelectual o la formación intelectual de las personas sea insignificante. Y, profe, ¿por qué no la E? Sea una crítica acerba, es decir, áspera, dura, a partir de la idea de que el humano es insensible con la tala indiscriminada, no solamente con la tala, pues, ¿no? Sino con todo el problema del cambio climático, en todo caso, ¿no? Con todo el problema ambiental. En ese sentido, descartamos la E, nos quedamos con la clave B, mis estimados. Bien, ¿hay alguna duda, alguna consulta, mis estimados? O continuamos al siguiente texto, por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo correcto, sí? Bueno, nos vamos entonces al siguiente texto. Muchas gracias, mi estimada Gerald. Muchas gracias, Jimena. Nos vamos entonces al siguiente texto, que es un texto dialéctico, mis estimados, ¿ah? Un texto dialéctico discontinuo. Viene en un bloque A y su contraparte, el texto B. ¿Correcto? Entonces, hay que ver cuál es la contraposición. Hay que ir analizando cuál sería el tema polémico, sobre qué están discutiendo, porque en todo texto dialéctico hay una discusión. Bien, empezamos entonces con el primer texto. Nos dice, una gran colisión de sibaritas. Profe, ¿qué sibaritas? Exquisitos, bien, a quienes les gusta el lujo. Sibaritas eticosos, se debe entender, pues, ¿no? Sibaritas que son exquisitos y medios delicados, ¿no? En cuanto a sus gustos. Exportadores orgánicos, chef, dueños de los mejores restaurantes, políticos desinformados y una legión de talking heads, es decir, cabezas parlantes y calabacitas mediáticas sin información científica, tuvo su gran día cuando una promesa de candidato se hacía realidad y el presidente promulgaba la ley de moratoria de transgénicos en diciembre del 2011. Esta ley, en la práctica, ha ahuyentado la innovación en el campo con la amenaza de castigar hasta con 10.000 UIT al agricultor que se atreva a ejercer su libertad de sembrar lo que vea más conveniente. Bien, entonces nos detenemos aquí un ratito para ir ya entendiendo. Bien, a ver, claramente este autor está criticando a ciertos personajes, a ciertas personas, ¿no? Y a una ley. Bueno, las personas que apoyan esta ley, ¿verdad? ¿Y por qué critica a esas personas y por qué critica a esta ley? Porque te señala que esta ley, de alguna manera, no favorece, ¿bien?, a que el agricultor, pues, no pueda sembrar lo que él crea más conveniente. Bien, de alguna manera castiga, te dice, hasta con 10.000 UIT al agricultor que quiere, pues, no sembrar libremente lo que él ve como más conveniente. Entonces, por esa razón, empieza a criticar a esta ley y a los que de alguna manera, pues, han apoyado, ¿no?, periféricamente a esta ley. Bien, entonces veamos, a ver, veamos de qué trata esta ley, veamos lo que sigue el texto. Nos dice, la excusa fue que los organismos genéticamente modificados, o GM, podrían dañar nuestra biodiversidad. A ver, entonces claramente deberíamos relacionar esta información con la ley de moratoria de transgénicos, ¿no? ¿Qué se prohíbe entonces en la ley de moratoria de transgénicos? Se prohíbe sembrar organismos genéticamente modificados. Bien, continuamos entonces con la lectura. Nos dice, no importaron los numerosos reportes científicos que señalan que los OGM no han causado en ningún lugar del mundo
daño a la biodiversidad ni a la salud humana. Los OGM son los cultivos más regulados de la historia. Aprobar un cultivo transgénico puede tomar varios años y miles de pruebas de laboratorio y campo. Ya, entonces, claramente nos damos cuenta en este segundo párrafo que el autor está a favor de que los diferentes pues, agricultores siembren organismos genéticamente modificados. Y por esa razón está criticando la ley que prohíbe eso y a los partidarios de esa ley. Bien, continuamos entonces con el tercer párrafo. Nos dice, de 1996 al 2012, los OGM pusieron más de 58.000 millones extra en los bolsillos de los agricultores de los países en desarrollo y colocaron en el mercado 123 y 230 millones de TM extras de soya y maíz, respectivamente. Los beneficios ambientales no han sido menos espectaculares, pues en ese periodo se dejaron de aplicar 503 millones de kilos de pesticidas y se contribuyó a una reducción significativa en la emisión de los gases de efecto invernadero. Bueno, entonces, mi estimado, mi estimada, en este último párrafo ya nos da pues algunos alcances de lo positivo de estos organismos genéticamente modificados. A ver, tiene su lado positivo económico, te dice, y tiene su lado positivo ambiental. Por el lado económico, los que han usado, los que han sembrado estos organismos, han ganado 58.000 millones extras, fíjate tú. Bien, y han colocado en el mercado 123 y 230 millones de TM extras de soya y maíz. Entonces, tiene un lado positivo económico, pero también un lado positivo ambiental, te dice, ya que son organismos genéticamente modificados, se han dejado de aplicar 503 millones de kilos de pesticidas, que de alguna manera afecta también al medio ambiente. Profe, pero ¿cómo se deja de aplicar pesticidas cuando se siembra organismos genéticamente modificados? Justamente por ser genéticamente modificados, los mismos, en este caso, pues, no sembríos o las mismas plantas repelen a los insectos, a los bichos, etcétera, etcétera. Bien, por eso es que se deja de aplicar estos pesticidas. Entonces, mis estimados, para este autor, esa ley es totalmente contraproducente. Bien, porque niega sembrar organismos genéticamente modificados que tienen un respaldo científico y que además nos permitiría tener más ganancias económicas y tener también una mejoría ambiental. Bien, veamos su contraparte entonces, que es el texto B. Tendría que tener una opinión diferente acerca de estos organismos genéticamente modificados. A ver, nos dice el texto B. El Estado peruano tomó en el 2011 la decisión de establecer una moratoria de 10 años para el ingreso de transgénicos para proteger nuestro valioso patrimonio genético mientras fortalecíamos nuestras capacidades en bioseguridad y creábamos el marco adecuado para el uso responsable de la biotecnología moderna sin riesgo para la riqueza natural. Bueno, desde aquí, ya en el primer párrafo, nos deberíamos dar cuenta que si te señalan que el Estado peruano tomó en el 2011 una decisión buena, se debería entender que este autor, mira, está de acuerdo con la ley de moratoria de transgénicos que se dio, pues, ¿no?, en 2011. Entonces ya vemos cuál es el tema de discusión, ¿no? Mientras que para el texto A, esa ley es totalmente paupérrima, para este texto, para el texto B, es una buena ley. Ha sido una buena decisión del Estado peruano, porque ¿qué nos ha permitido? Fortalecer nuestras capacidades en bioseguridad, ¿bien? Y además nos ha permitido todavía crear el marco adecuado
para el uso responsable de la biotecnología moderna, nos dice. Entonces ya sabes cuál es el asunto polémico entre los dos textos, mis estimados. Sigamos con la lectura de este texto. Nos dice: el Perú tiene mucho que perder y poco que ganar en las actuales circunstancias con la introducción de organismos genéticamente modificados. Existen razones sólidas que lo prueban, aunque existan voces que con poco fundamento y mucha y gratuita agresividad no lo quieran comprender. Por un lado, la diversidad biológica, y en especial la agrobiodiversidad, se sustentan en prácticas de domesticación y adaptación desarrolladas desde hace miles de años, y que siguen, felizmente, constituyendo la forma y cultura como el productor actual se adapta a los nuevos retos, en la selección, manteniendo el intercambio de semillas en la siembra y cosecha, en el uso de métodos y tecnologías apropiados para enfrentar las variables del suelo, clima, agua, entre otras. Bueno, ya, en este segundo párrafo, el autor termina por sintetizarte la idea acerca de esa ley, ¿no? ¿Qué te dice? A ver, el Perú tiene mucho que perder y poco que ganar en las actuales circunstancias con la introducción de organismos genéticamente modificados. Entonces, ya claramente te dice por qué está en contra de esa ley, ¿no? No hay consecuencia positiva para el Perú si es que deja entrar, o si deja, pues, que los agricultores empiecen a sembrar organismos genéticamente modificados. Entonces, esa ley ha sido muy positiva, ha sido muy buena. Bien, ¿por qué, mis estimados, para este autor, esa ley es muy buena? Porque, de cierta manera, pues, cuida, preserva las formas de agrobiodiversidad que se desarrollan en el territorio peruano, según este autor. Bien, atenta contra las prácticas de domesticación y adaptación que se han seguido por miles de años. Entonces, mira tú, este autor está apelando a la tradición. Bien, atenta contra los retos en cuanto a la forma en la cultura, bien, en la selección de las semillas y la siembra y la cosecha. Entonces, atenta contra lo que ha venido haciendo tradicionalmente el agricultor peruano. Por esa razón, este autor está a favor de esa ley, porque permite esa ley todavía salvaguardar estas formas de agricultura. Bien, nos vamos entonces al tercer párrafo. Nos dice: además, nuestra geografía obliga a desarrollar prácticas agrícolas que no se condicen con monocultivos, que requieren grandes extensiones de tierra para competir en el mercado. Frente a ello, nuestras condiciones de competencia encuentran mayor coincidencia con la creciente demanda de productos orgánicos. Para competir en ese mercado, requerimos investigar nuestra biodiversidad, como lo vienen haciendo distintas entidades del Estado. Bien, entonces en este último párrafo termina por sintetizar su idea, ¿no? En el Perú hay que salvaguardar, pues, los organismos orgánicos, los productos orgánicos, no los genéticamente modificados. Bien, en el Perú están dadas las condiciones óptimas para estos productos y no para los productos genéticamente modificados. Por esa razón, este autor está, pues, no a favor de dicha ley. Mientras que el autor, pues, anterior, el autor del texto A, estaba en contra de dicha ley. Bien, entonces ya sabemos que el objeto de debate, el tema polémico, viene a ser la ley de moratorio de transgénicos. Mientras que para el autor del texto A, esta ley es aberrante, es mala, porque no permite el desarrollo económico o el desarrollo ambiental, ¿bien? Además que atenta contra la información científica existente. Para el autor del texto B,
es una buena ley, porque de esa manera el Estado ha salvaguardado las formas de agricultura, las formas de cultivo que se tiene en el Perú, y porque de esa forma también el Estado peruano ha salvaguardado las formas más correctas, más idóneas de cultivo que tiene el Estado pues peruano, ¿no? O Perú. Bien, entonces a partir de dicho análisis, a partir de dicha síntesis, mis estimados, nos vamos a las preguntas. La primera pregunta nos dice lo siguiente: la controversia entre ambos autores gira en torno a, bueno, ya lo hemos dicho, ya sabemos cuál es la polémica, por favor, quiero que me respondas, ¿cuál sería la clave? A, B, C o D. Ya sabemos sobre qué están discutiendo, entonces, ¿cuál sería la clave? A ver, Kiara me dice A, Leonardo me dice A, Jimena me dice A, Luciana me dice A, Aaron también me dice A, entonces, a ver, veamos A. A nos dice permisividad en el uso de organismos genéticamente modificados en el Perú, a la luz de la ley moratoria del 2011, sí, ¿no? Sin ninguna duda, esta sería la clave. Para el autor, esa permisividad es totalmente dada, ¿no? Se tiene que dar, y la ley moratoria tiene que desterrarse en todo caso. Mientras que para el autor del texto B, esa ley es óptima, ¿no? Esa permisividad no tiene que darse. Entonces la clave A sería la correcta, sin ninguna duda, mis estimados, mis estimadas. Pero ¿por qué no la ve? Si la opinión de cocineros reputados y otros personajes sobre lo nocivo de los transgénicos se debe tomar en cuenta. Bueno, no. Solamente el autor del texto A señala, pues, no una crítica sobre los seguidores, ¿no? Los partidarios de dicha ley. Pero no se está debatiendo acerca de la opinión de estos partidarios. Entonces, la clave B se descarta. El texto B no te ha dicho nada acerca de estos partidarios. Entonces, no podría ser el tema polémico. C. Lo pernicioso de los alimentos genéticamente modificados en el territorio peruano y su estudio durante el 2014. No. En todo caso, se está hablando de la ley moratoria del 2011. Bien, descartas la clave C. D. La alta demanda de cultivos orgánicos en el mundo y la necesidad de apoyar su uso de productos transgénicos en Perú. Bueno, se está hablando específicamente del territorio peruano, no del contexto mundial. Entonces, por esa razón nomás ya tendrías que descartar la clave de mi estimado, mi estimada. Profe, ¿y por qué no la E? Si también me habla de la ley moratoria del 2011, porque te dice la derogación inmediata. Y entonces, no es que se esté pidiendo la derogación inmediata, sino se está criticando en el texto A y se está avalando en el texto B. No se está pidiendo la derogación inmediata. Bien, en ese sentido, la clave E se descarta. Nos quedamos, mis estimados, con la clave A sin ninguna duda. Nos vamos a la segunda pregunta. Nos dice, en el texto A, el sinónimo contextual de castigar es. En el texto B, el término vos se puede reemplazar por. A ver, veamos entonces castigar en el texto A. Nos dice, esta ley en la práctica ha ahuyentado la innovación en el campo con amenaza de castigar hasta con 10.000 UIT al agricultor que se atreva a ejercer su libertad de sembrar lo que vea más conveniente. Bueno, entonces castigar nos refiere a imponer dicho monto, ¿no? Cuando nosotros imponemos dicho monto como castigo, hablamos de qué, ¿no? Ya sabes cuál es el verbo para ese significado, para esa noción, ¿bien? Y entonces en el texto B, voces, ¿a qué refiere? A ver, nos dice, existen razones sólidas que lo prueban, aunque existen voces que con poco fundamento y mucha y gratuita agresividad no lo quieren comprender. Entonces, voces, sin ninguna duda, está haciendo referencia a personas. Muy bien, entonces a partir de dicho análisis, si castigar hace referencia a imponer un monto de castigo,
¿Hace referencia a qué? Y si vos nos hace referencia a personas, está haciendo referencia a qué, mis estimados. ¿Cuál sería la clave? Está sencillo. A ver, A, B, C, D o F. O E, perdón. A ver, me dicen 2B, 2B, profe, 2B, 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 2B. Muchas gracias, auxiliar. A ver, nos quedan entonces 5 minutos, mis estimados. A ver, nos señalan entonces B. Y B nos dice multar para castigar, sí, no imponer un monto como castigo, sí, multar. Y si vos haces referencia a personas, sí, sujetos, la clave B tendría que ser la respuesta sin ninguna duda. Obviamente, castigar no nos da la noción de golpear, descartas ahí la clave A, bien. C nos dice punir, que es castigar, pero ya sabemos que en el contexto castigar nos da la noción de multar, en ese sentido descartas la clave C. Profe, ¿por qué no D? Zurrar, profe, ¿qué es zurrar? A ver, zurrar es quitar el pelo. Bien, quitar el pelo a ciertos animales, a ciertas entidades. Bien, no te da entonces la noción de multar. Bien, entonces descartas ahí la clave D. Profe, ¿y por qué no la E? Corregir, porque ya sabemos que castigar nos está dando la noción de multar. Profe, ¿y entonces qué es lexía? A ver, lexía, mis estimados, es pieza léxica, ¿no? Lexía hace referencia entonces a un vocablo, ¿bien? Pero ya sabemos de igual forma que la clave E no es la respuesta. Nos quedamos con la clave B. Bien, a ver, mis estimados. Nos dice la pregunta número 3. Se infiere que Pulgar Vidal utiliza una falacia conocida como argumentum ad antiquitatem cuando... Bueno, a ver, Pulgar Vidal defiende esa ley, mis estimados, porque de alguna manera la ley permite prevalecer pues las tradiciones de cultivo, ¿no? Entonces, ahí nosotros observamos que para Vidal o Pulgar Vidal es importante las tradiciones. Justamente dicha falacia trata acerca de defender una idea apelando a lo que se ha hecho anteriormente, apelando a la tradición. En ese sentido, ¿cuál sería la clave? A ver, me dicen ustedes entonces de Leonardo me dice de, Kiara de, Aarón de, Amparo de. A ver, entonces, ¿qué nos dice la clave de? Expone el argumento de la agrobiodiversidad que data de hace miles de años. Sí, ¿no? Justamente aquí, pues, ¿no? Nos señala la tradición. Está cometiendo esa falacia sin ninguna duda. La clave de sería la respuesta. Muy bien, mis estimados. Porque cuando uno comete la falacia argumentum ad antiquitatem, está defendiendo su punto de vista a partir de la tradición. Obviamente eso es erróneo, ¿no? Y eso es lo que se dice en la clave D. Profe, ¿por qué no la A? Llama a investigar la biodiversidad agrícola en detrimento, es decir, en perjuicio de los transgénicos. No, esa no es la razón. La razón es sustentarse en la tradición. Entonces la clave A se tendría que descartar. Bien, no podría ser la respuesta. B. Expresa tajantemente que el Perú tiene mucho que perder con los transgénicos. No, ya sabemos que para cometer dicha falacia tiene que sustentarse en la tradición. Entonces la clave B no podría ser la respuesta. C. Alude a la variedad de terrenos agrícolas por una geografía peculiar del Perú. No, observamos que la clave C tampoco hace referencia a un sustento tradicional, entonces la clave C se descarta. Y la E nos dice, se opone tenazmente, es decir, fuertemente al uso de semillas transgénicas en la agricultura peruana. Tampoco, no hay un sustento en lo tradicional, en lo que se ha venido haciendo desde tiempos anteriores. Entonces la clave E tampoco sería la respuesta. Nos tendremos que quedar con la clave D. Bien, mis estimados, a ver, de este texto nos sobran 2 preguntas. Bien, las vamos a terminar el día miércoles, que es nuestro segundo horario. Ahora ya el tiempo nos ha ganado, son 11:55, tengo que darles el paso a ustedes para que procedan a su receso. ¿Correcto?
Nos vemos entonces el día miércoles, mis estimados, y completamos este texto y veamos y vemos otros textos más. Bien, entonces, a ver, hasta el miércoles, mis estimados, que tengan buen lunes. Nos vemos el miércoles.